Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos, bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Estimados amigos, este es su programa Camino de Vida. En él hablaremos hoy sobre uno de los hechos más importantes que la Biblia nos presenta, como fue la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. El libro de Reyes nos narra en detalle al respecto y veremos qué encontramos y sobre qué vamos a aprender. Un corto estudio que habla cómo debemos confiar plenamente en la gracia dada por Jesús. El apóstol Santiago nos enseña y a través de su palabra nos deja ver cómo, en una forma tan sencilla, podemos perfectamente darnos cuenta de lo que significan las obras y de lo que significa la fe sin ellas. De estos dos temas hablaremos hoy en su programa Camino de Vida. Buscamos cada día acercarnos a la palabra del Señor para que poco a poco y en una forma un poco resumida podamos aprender de los grandes hechos. Uno de ellos nos lo narra el libro de Reyes, que dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Un proyecto monumental de adoración y pacto. Tenemos, como siempre hemos visto, en mente la idea de que las cosas que mi Dios ha hecho parece que a nuestra conciencia y a nuestra mente del mundo no tienen mayor importancia. Dejamos ver a veces, exteriorizándolo de una forma despectiva, cómo el Antiguo Testamento para muchos significa algo que no tiene ningún valor, porque aparece como dado a que repite mucho las palabras, a que se sienta sobre la esclavitud, a que ordena directamente, a que sus órdenes deben ser cumplidas, y toda la cantidad de detalles que vemos en la lectura de estos libros. Estos libros nos enseñan qué fue lo que sucedió. Quienes lo narraron y escribieron estuvieron narrándolo y escribiéndolo
de la fuente más pura y precisa que podemos nosotros captar y suponer y creer, como es el Señor Jesús, Dios, Jehová, quien en todo momento fue el que dejó conocer a los autores cuál era la verdad al respecto. El pasaje de Primero de Reyes detalla ese momento clave en la historia del pueblo de Israel, la construcción del templo de Salomón. Este templo, conocido como el primer templo de Jerusalén, fue mucho más que una estructura física. Fue una manifestación tangible de la relación de pacto entre Dios y su pueblo y un lugar destinado a la adoración y la presencia divina. El templo de Salomón no solo era grandioso en su arquitectura y materiales, sino que también llevaba un profundo significado espiritual y teológico. Antes de sumergirnos en los detalles de construcción, es importante entender el contexto que rodea este pasaje. En los primeros versículos vemos que Dios le habla a Salomón, recordándole su condición esencial, la obediencia. Dios le recuerda que si él sigue sus estatutos y guarda sus mandamientos, Dios cumplirá la promesa hecha a su padre David. Este pacto con David, conocido como el pacto davídico, prometía que un descendiente de David siempre estaría en el trono de Israel y que Dios habitaría en medio de su pueblo. Sin embargo, la condición era clara. La obediencia de Salomón y su pueblo era necesaria para que Dios permaneciese en medio de ellos. Este pacto resalta la naturaleza de la relación entre Dios y su pueblo. El templo que Salomón construyó sería un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, donde Dios habitaría entre los israelitas. Pero esa presencia dependía de su fidelidad. La advertencia de Dios era clara. La magnificencia del templo no reemplazaría la necesidad de un corazón obediente y fiel a los mandamientos. No hay ninguna obra hecha por el hombre, ni ayer ni hoy, que pueda reemplazar lo que es el mandamiento de obediencia que Dios nos ordena. Salomón siguió con esmero las instrucciones divinas y los detalles arquitectónicos del templo. Desde los cimientos hasta la cúspide, el templo fue obra maestra de construcción y simbolismo espiritual. El corazón del templo era el lugar santísimo, una cámara interior que medía 20 pies de largo, ancho y alto. Esta sala era la más sagrada de todo el templo y estaba destinada a albergar el arca del pacto. El arca era el símbolo central del pacto entre Dios e Israel e hizo que ella se guardara las tablas de la ley que representaban la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. El lugar santísimo estaba completamente cubierto de oro puro, lo que reflejaba la santidad y la pureza que debía rodear la presencia de Dios. El diseño cúbico del lugar era el reflejo de perfección divina. Este concepto de perfección cúbica también se menciona en el diseño de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:16, que tiene las mismas dimensiones en todas sus partes. Este paralelismo muestra que el templo de Salomón fue un prototipo del santuario celestial, un lugar donde la gloria y la presencia de Dios se encontraba con la humanidad. El templo de Jerusalén no era simplemente esa obra, sino lo que significó el profundo sentido espiritual. Dios promete: habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. También habla que el oro y la madera del cedro como símbolos de pureza y el uso extensivo del oro en el templo fue un recordatorio de la gloria y santidad de Dios. El lugar santísimo y el arca del pacto. Esta arca del pacto que descansaba en el lugar santísimo era el centro del culto en el templo. Representaba el trono de Dios en la tierra y contenía los objetos más sagrados de la fe israelita. El acceso al lugar santísimo estaba restringido únicamente al sumo sacerdote y solo una vez al año, en el día de la expiación, según nos lo narra Levítico 16:2 y Hebreos 9:7. Esto nos muestra la separación entre la humanidad pecadora y un Dios santo, y la necesidad de mediación para acercarse a Él. En el Nuevo Testamento, el papel de mediador lo cumple Jesús, quien rasga el velo del templo, dando acceso directo a Dios
en todos los creyentes. Y la palabra nos remite para que en Mateo 27:51 podamos dar fe de este que fue mandamiento santo. La invitación, como siempre, es para que nos adentremos en la lectura no solo del Nuevo Testamento, sino que poco a poco vayamos conociendo la historia del Antiguo Testamento. Allí hallaremos temas absolutamente sublimes, conocimiento de acciones que se sucedieron y que nos dejan meditando en la generosidad divina. Por eso los invito para que ustedes diariamente puedan leer y también meditar sobre 2 o 3 capítulos de cada libro, en la medida en que ustedes quieran dedicar tiempo para aprender y conocer de la revelación santa. Confiemos plenamente en la gracia dada por Jesús. Su hermano Santiago nos dice en el verso número 12 y 14, 13 y 14 del capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Pero antes nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La fe sin obras es muerta, nos dice la palabra. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cuando solo tenemos a quien es dueño y señor de todo lo que hay en la existencia y en el universo, tenemos todo lo que una criatura puede desear tener, sabiendo que Él es fuente y razón de todo lo que existe y nadie más puede alcanzar su divina majestad y plenitud. Podemos fácilmente identificar lo que ambicionamos y todo ello hace relación con la vida material que nos posiciona. Cuando a la vida de un ser humano llega el Señor Dios, todo estará en sus manos y para nada tendremos necesidad de desear o ambicionar lo que nadie puede reemplazar ante la exactitud del Dios soberano. Sentiríamos nostalgia si viésemos que nada podemos hacer para tratar de llamar a quien escucha y da respuesta veraz a todo lo que le pedimos y a nuestra llamada desesperada que le necesita a Él. Nos podremos sentir desamparados si vemos que no tenemos ninguna posibilidad ni respuesta, pero ante su promesa podemos ver que la esperanza de encontrarle está en su palabra y Él escucha cuando un corazón que le necesita clama por su ayuda. Veamos en cada momento que el Señor nos lava y nos enternece para que estemos en Él a través de su palabra y de Jesucristo. Él nos llena y nos da fortaleza para que en cada momento le veamos como la única verdad de nuestras vidas y la única realidad que de verdad merece ser atendida, porque en Él está la verdadera verdad que nos dará paz y salvación eterna. De Jesús tenemos que depender. Y solo cumpliendo lo que Él nos manda que hagamos en cada uno de sus mandamientos, que refrendan la ley dada por el Señor, estaremos dándole gloria y obedeciendo su mandato, que es una de las cosas más importantes, si no la más, que tenemos que orar, obediencia. De Él recibiremos la fe que necesitamos para que nuestro corazón brille con luz y seamos llenos de su amor y de su voluntad de arrepentimiento. Su divinidad nos iluminará por Jesús y nos mostrará la gran verdad de la salvación, por lo que solo en Él encontraremos plácidamente la seguridad de que siempre Él nos guardará. Las obras que realicemos serán fruto de la fe dada por el Padre, y en ellas encontraremos el beneplácito de estar cumpliendo solo lo que Él nos manda, haciendo honor a su palabra y sujetándonos a su única voluntad y soberanía. En pocas palabras, el Señor nos llena de su fe. Algunas lecturas que nos dejan ver cómo a través de la historia del hombre ha habido personajes que han dejado escritos que nos llenan un poco de meditación y de sorpresa. Y uno de ellos fue Mohandas Karamchand Gandhi. Fue un dirigente
destacado del movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, para lo que practicó la desobediencia civil no violenta, además de pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Él recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma Gandhi, personaje de la historia. Él escribió: primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan y a continuación se gana. ¿Podemos entender algo al respecto? ¿Podemos darnos cuenta qué significa algo como que primero te ignoran? ¿No es así lo que nos pasa? No se burlan de nosotros, no nos atacan y a continuación, después de que la revelación llega a cada una de las criaturas que antes obraban de esa forma, no es eso una ganancia para ellos y para mí. Sintamos que en estas palabras puede estar el ejercicio de nuestra vida diaria y de nuestra vida humana. No tenemos que gustarle a todos, pero lo que sí tenemos que hacer es agradar a Dios en obediencia completa. Orémosle al Señor, digámosle: gracias, Señor del cielo, por mostrarnos cómo nos das la gracia de Jesús para hacernos reencontrar con su perfección en el regalo de vida que nos dará el fruto que es tu salvación. En su nombre santo oramos para tu gloria. Amén. Caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de la humildad, algo tan difícil como es reconocer limitaciones y mostrar respeto. En esta semana, aquí en esta estación y por las redes sociales, será el tema del cual dialogaremos, esperando sus comentarios. También esperamos que ustedes nos dejen conocer cuál es su sentido al escuchar este programa. Estamos completamente abiertos para conocer de ustedes sus observaciones y completar de acuerdo a lo que sea de su agrado. Esperamos que nos acompañen con sus oraciones y les pedimos sus donaciones. No es fácil pedir, pero sí necesitamos donaciones para que ustedes nos ayuden a continuar con este ministerio de Camino de Vida. Después de casi 7 años, hemos estado subrogando y cubriendo todos los gastos que corresponden a la emisión de este programa. Necesitamos que ustedes nos colaboren para poder seguir en él. Esperamos que en su respuesta nos manifiesten también si es de su agrado y si ustedes, como oyentes, desean seguir escuchando. Pueden llamarnos 225-205-2421. Será un placer escucharles. Confiamos que mañana puedan estar aquí conmigo, si el Señor lo permite, en un programa más de Camino de Vida. Dios los bendiga para todos. Un feliz día. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.